tardes. Doctor Dairo, mil gracias por esta invitación que me honra. Estoy encantada de estar con ustedes. Gracias por su asistencia. Vamos a hablar un poco de un tema específico a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pues en este seminario en el que ustedes se han ocupado de distintos temas en diferentes materias, civil, laboral, es decir, donde han estado dando un paseo por todo el panorama del derecho. El tema que traigo para proponerles es el de el control judicial de la actividad precontractual del Estado. Es un tema realmente de interés por muchas situaciones que se vienen presentando con el serio entorpecimiento a que se ha visto sometida la actividad contractual del Estado, pero muy especialmente la actividad precontractual del Estado. Una revisión de los procesos contractuales que se adelantan a lo largo y ancho del país, de procesos de cuantías significativas, pero también de cuantías que a primera vista no valen la pena, muestran que esa actividad está siendo decidida, definida, entorpecida, inmiscuida por los jueces. En Colombia, el contencioso administrativo, desde sus orígenes, desde su iniciación en el año de 1914, hace ya más de una centuria, han ocupado un lugar preponderante en la construcción de la democracia a través de ese papel controlador eficaz de las actuaciones de la administración. Al juez de lo contencioso administrativo se le empoderó desde sus inicios para que ejerciera ese efectivo control, al punto de que a pesar de ser nuestro sistema a semejanza del modelo francés, en tanto tenemos una jurisdicción especial para el juzgamiento de alguna actividad del Estado, pues nos apartamos de ese sistema en la medida en que no saltamos el periodo de lo que allí se denominó justicia retenida y que comportaba la decisión de estos tipos de asuntos, de estas controversias, directamente por parte del Ejecutivo. En Colombia, a pesar de que establecimos a semejanza de ese modelo una dualidad de jurisdicciones, desde un comienzo a los jueces se les dio las más amplias herramientas para que ejercieran eficazmente el control de las actuaciones de la administración. Desde un comienzo, si se estudia la Ley 130 de 1914, que algunos ubican como el primer código contencioso administrativo, había suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos y había suspensión provisional únicamente frente a la causal de que existiera un peligro de causar un agravio con el acto administrativo. Ni siquiera había que hacer consideraciones de legalidad del acto para suspender sus efectos, como sucede hoy en los ordenamientos modernos, sino que el solo presagio, la sola advertencia de que ese acto podría generar un grave perjuicio a un asociado daba lugar a la suspensión provisional. Por eso, con acierto, se ha dicho que la suspensión provisional de los actos administrativos se adelantó 100 años a la acción de tutela. Para suspender provisionalmente un acto administrativo no hay que establecer que está violando derechos de una categoría especial, constitucionales fundamentales, sino que basta con que se demuestre de entrada la alta probabilidad de la ilegalidad del acto, el buen derecho del demandante en la alegación que está presentando, para que el juez
proceda a ordenar la suspensión de sus efectos. Pero adicionalmente, ese juez de la administración, desde la Ley 130, tiene la posibilidad de sustituir a la administración en la decisión que revisa y que anula. Si como consecuencia del adelantamiento de un juicio de nulidad, la ilegalidad del acto administrativo da lugar a su nulidad, en un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho, es posible que el juez sustituya a la administración en la decisión que debe adoptar, anule el acto administrativo y proceda a adoptar la decisión. Eso ha hecho que haya muchos interrogantes sobre el papel del juez de lo contencioso administrativo y el principio de la separación de poderes en un Estado de Derecho, en una democracia que tiene como pilar fundamental la separación de poderes, el sistema de pesos y contrafrenos, los acertados controles de una de las ramas del poder público a otra. Y el interrogante que está latente, el interrogante que nos planteamos diariamente, a veces quienes estamos dedicados a la ciencia del derecho, en otras los formadores de opinión, simplemente es: ¿pueden los jueces llegar hasta donde están llegando? ¿Pueden los jueces sustituir al legislativo, al ejecutivo y adoptar las decisiones que están tomando? Porque si el ejecutivo adopta una decisión a través de un acto administrativo, tenemos un mecanismo de control que es el contencioso administrativo. Si el legislativo profiere una ley, tenemos como mecanismo de control la Corte Constitucional. Pero si la Corte Constitucional o el Consejo de Estado dictan una sentencia de aquellas que tiene efectos erga omnes en un juicio de constitucionalidad o en un juicio de legalidad, y la sentencia afecta a muchos o a pocos, pues nada, no hay nada que hacer. Ya dijo como última palabra la Corte Constitucional o el Consejo de Estado cuáles son los alcances del juicio de constitucionalidad o del juicio de legalidad. Y todo este preámbulo no tiene sino como objeto indicar que cuando hablamos de la actividad contractual del Estado, todos esos mecanismos de control de la actividad de la administración operan. Todos esos mecanismos de control de la actividad de la administración pueden ser utilizados con miras a evitar que la administración adjudique a quien no le gusta a alguien, declare desierto el proceso licitatorio, firme un contrato. Y entonces uno se encuentra con que la actividad precontractual de la administración está en manos de los jueces. Porque unidos a esos mecanismos tradicionales de control de la actividad de la administración que existen desde la Ley 130 de 1913, con el advenimiento de las denominadas acciones constitucionales establecidas en la Carta Política, y me refiero puntualmente a las de tutela, a las populares y a las de cumplimiento, pues la actividad contractual del Estado se vio entorpecida por un ingrediente adicional y, si se quiere, más eficaz que aquel que venía activado desde la Ley 130. En la medida en que siempre habrá un derecho fundamental que se pueda encontrar vulnerado en un proceso licitatorio, basta con hablar del debido proceso, basta con hablar del derecho al buen nombre, basta con hablar del derecho de petición de información, basta con hablar del derecho a la transparencia. Todos esos derechos están íncitos, subyacen, son primordiales, cardinales en ese procedimiento que adelanta la administración con el fin de finalmente adjudicar y celebrar un contrato. Es decir, que hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el control judicial de la actividad contractual del Estado tiene un sinnúmero de mecanismos consagrados por el legislador para que se pueda hacer efectivo. Democracia participativa. Todos tenemos la posibilidad de intervenir en esa actividad contractual. La otra cara de la moneda. Es muy difícil
terminar adjudicando un contrato. Siempre habrá un juez a la orden de suspender un procedimiento licitatorio. Es muy difícil finalmente celebrar y ejecutar un contrato, porque siempre habrá un juez que tenga la posibilidad de anular con efectos retroactivos el contrato que se celebró. Figura que, por decir, en el derecho internacional es por lo menos exótica, dado que la nulidad de los contratos estatales no está prevista en otros ordenamientos jurídicos por el severo impacto que genera en la finalidad de los contratos, que no es ninguno distinto en los términos del Estatuto de Contratación de la Administración Pública que el cumplimiento de los fines estatales y la garantía de la continua y eficiente prestación del servicio público. Y todos los días oímos de contratos anulados porque se celebraron con distorsión, perversamente. Y es posible que tengamos que indemnizar, reparar, meter a la cárcel, pero el contrato no debiera paralizarse. Es que de por medio está la prestación del servicio público, de por medio están los fines del Estado, de por medio está la eficacia, y lo que debía existir son mecanismos expeditos para que frente a situaciones de tal naturaleza, la administración pueda de manera inmediata, sin demoras, sin traumatismos, proceder a reemplazar al contratista, bien sea directamente, bien sea con otro, pero en todo caso cumplir con esa finalidad suprema que tiene la contratación, que no es ninguna distinta que garantizar los fines del Estado y la continua y eficiente prestación del servicio público. ¿Quién controla esa actividad precontractual del Estado? ¿A quién corresponde? Para responder a esta interrogante es necesario irnos un poco atrás para lograr comprender lo que ha sucedido con la determinación del juez competente para controlar la actividad contractual del Estado, entendiendo dentro de esa actividad la etapa de planeación, preparación y selección del contratista que habrá de contratar con el Estado. Es decir, cuando hago referencia a la actividad contractual del Estado, ha de entenderse que me refiero a todo lo que hace el Estado con el fin de contratar, ejecutar, terminar, liquidar y finalmente reclamar por la garantía del buen servicio y de la estabilidad de la obra contratada. Es decir, a toda aquella actuación que va desde la preparación hasta la etapa denominada postcontractual, o sea, lo que sucede después de la terminación del contrato. ¿A quién corresponde su control? Cuando se crea o se decide que en Colombia va a haber una dualidad de jurisdicciones, una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción de lo contencioso administrativo, esa decisión no tenía como propósito que la jurisdicción de lo contencioso administrativo iría a juzgar pleitos con el Estado, mientras que la ordinaria iría a juzgar pleitos entre particulares. Desde la Carta Política de 1886, que establece la jurisdicción de lo contencioso administrativo, esta fue instituida con una finalidad concreta y fue juzgar la función administrativa ejercida por el Estado. Es decir, no tenía como finalidad el juzgamiento del Estado, sino el juzgamiento de una actividad del Estado, concretamente de la actividad administrativa. Elementalmente, uno bien puede decir que es muy fácil diferenciar una actividad administrativa de una legislativa, una actividad administrativa de una actividad judicial, y eso que a veces hay zonas grises en las que no se queda muy claro si es o no actividad judicial o en cambio administrativa. Me refiero concretamente a los juicios de jurisdicción coactiva, si la actividad es legislativa o es administrativa en aquellos actos que profiere el presidente de la República por expresa disposición constitucional, y me estoy refiriendo a los decretos constitucionales autónomos. Pero de todas maneras, establecer
cuando una función es administrativa, sin compararla con la legislativa y sin compararla con la judicial, resulta un ejercicio hermenéutico de la mayor complejidad, porque a veces hay entidades del Estado que de suyo no tienen atribuida función administrativa, sino función industrial y comercial, porque son empresas industriales y comerciales del Estado, porque son sociedades de economía mixta, porque son sus filiales, y todas esas entidades contratan, y todas esas entidades preparan los contratos, y el interrogante siempre ha sido, ¿quién juzga los contratos celebrados por el Estado? Y la respuesta, hasta hace muy pocos años, era sencillamente que, como la jurisdicción de lo contencioso administrativo estaba instituida para juzgar función administrativa, pues el contrato que venía a ser juzgado por esta jurisdicción no era sino única y exclusivamente aquel que estaba destinado al cumplimiento de función administrativa. Hágame el favor, siéntese como juez frente a un contrato y antes de decir cualquier cosa, si admite o no admite la demanda, lo primero que tiene que escudriñar es si eso no es el competente para conocer de ese contrato. Y como no había una norma clara, porque esta jurisdicción contenciosa no era para juzgar al Estado, sino para juzgar función administrativa, y en materia contractual solo para juzgar la actividad contractual destinada al cumplimiento de función administrativa, entonces el juez, antes de admitir la demanda, fallaba, porque se tenía que estudiar el contrato, los elementos del contrato, cuál era el objeto del contrato, a qué estaba destinado el contrato, es decir, el resto del proceso era un desgaste, el juez ya había estudiado el caso completo, con una sola finalidad, y era escudriñar si el objeto de ese contrato estaba destinado al cumplimiento de función administrativa. Eso no daba lugar sino a un lamentable desconocimiento del derecho constitucional y convencional fundamental de acceso a la justicia. Ese derecho comporta que sepamos con certeza cuál es el juez donde se tiene que acudir, pero si se presentaba una demanda ante el contencioso decía que le correspondía a la justicia ordinaria, porque el contrato no estaba destinado al cumplimiento de la función administrativa, la justicia ordinaria decía lo mismo, pero al contrario, el contrato está destinado al cumplimiento de función administrativa, vaya a la jurisdicción contenciosa, conflicto de jurisdicciones, vaya a la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que allí se dirima el conflicto. Y 2 años y todavía no habían admitido la demanda, ni siquiera la habían rechazado. ¿Por qué razón? Porque no había claridad sobre cuál era el juez competente para controlar esa actividad contractual del Estado. Eso dio lugar a que la Ley 80 del 93 empezara a cambiar el criterio material como atributivo de competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia contractual, para en cambio empezar a usar el criterio subjetivo. Entonces viene un estatuto con unas pretensiones gigantescas y ese estatuto sencillamente dice: los contratos estatales son actos jurídicos generadores de obligaciones celebrados por una entidad de aquellas a que se refiere el estatuto. Y en el artículo 2, el legislador del Estatuto de Contratación dijo cuáles eran las entidades que celebraban los contratos estatales. Entonces no mencionó sino a la nación, departamentos, municipios, territorios indígenas, asociaciones de municipios, áreas metropolitanas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, sus filiales, establecimientos públicos, y termina diciendo el artículo: en todo caso, cualquier entidad, no importa qué denominación tenga, donde el Estado tenga una participación superior al 50%. Pues si hubiera evitado el listado, hubiera dicho: contrato estatal es todo acto jurídico generador de obligaciones celebrado por una entidad donde el Estado tenga una participación superior al 50%. Pero adicionalmente, el estatuto agregó que el juzgamiento de ese contrato, o sea, de cualquier contrato celebrado por cualquier entidad donde el Estado tuviera una participación superior al 50%,
le correspondería al juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Realmente esa parecía una solución definitiva al problema que se venía presentando desde cuando el decreto 528 del 64 decidió trasladar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde la justicia ordinaria el juzgamiento de contratos administrativos. Entonces desaparecía cualquier noción de que la naturaleza del contrato era administrativo, de que la destinación del objeto contractual era el cumplimiento de función administrativa, porque en Ley 80 no importaba sino una cosa, y ese aspecto era que el contrato fuera estatal, y el contrato era estatal según la Ley 80, sí y solo si lo celebraba una entidad donde el Estado tuviera una participación superior al 50%. Entonces, muy fácil, todo para la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que pasa es que el mismo estatuto empieza a hacer excepciones a la aplicación del estatuto. Es decir, no es cierto que en Colombia haya un estatuto de contratación para aplicarle a todo el Estado, ni de lejos. Sí, hay una Ley 80, hay un estatuto de contratación que se le aplica a algunos contratos celebrados por el Estado. Pues por vía de ejemplo, el estatuto empieza a señalar que los contratos que celebran las entidades estatales de crédito, de seguros y financieras no se regirán por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. La Fredisora, el Banco Agrario, que son entidades estatales de créditos de seguros o financieras, no se rigen por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Pero desde el mismo estatuto y en adelante, las excepciones proliferan. Hoy, las empresas industriales y comerciales del Estado no se rigen por el estatuto, las sociedades de economía mixta no se rigen por el estatuto, hay muchas entidades, las empresas sociales del Estado no se rigen por el estatuto, las ESPSA, esto es, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no se rigen por el estatuto, pero en todo caso, todas contratan. Y nuestro tema es indagar cuál es el juez de la actividad contractual del Estado, no de la actividad contractual regida por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, sino de la actividad contractual del Estado. De manera que la Ley 80, que tuvo esa intención clara, ordenada, manifiesta, de solucionar el tema del conflicto de jurisdicciones en contra del administrado de justicia, no tuvo ningún éxito, pues no duró un día, porque la misma Ley 80 hizo muchas excepciones y de ahí en adelante el legislador ha hecho muchas excepciones al Estatuto de Contratación, lo cual se traduce en que son muchos los contratos que por no registro por la Ley 80 no venían a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por supuesto que esto lo dijeron después de haber escrito cientos, por no decir que miles de providencias en las que se discutía el mismo tema. Por allá hubo algún salvamento de voto muy interesante que dijo, no importa que no se rijan por el estatuto, lo que importa es que esta jurisdicción juzga función administrativa y si el contrato está destinado al cumplimiento de función administrativa, lo tiene que juzgar esta jurisdicción, más enredado todavía. Es decir, no había una manera de aclarar la situación. Para solucionarlo, vino una ley que se profirió en el año 2006, finalizando el año, que es la Ley 1107, que modificó el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo de la época, no del CEPACA que existe hoy, sino del de aquella época. Y esa ley sencillamente estableció que esta jurisdicción, en una redacción a mi juicio más o menos inconstitucional, que esta jurisdicción está establecida para juzgar litigios y controversias provenientes de la actividad de las entidades públicas o de particulares que ejerzan funciones públicas. Es decir, le quitó el calificativo de juzgar litigios o controversias administrativos para decir litigios y controversias provenientes de la actividad de las entidades públicas. Es decir, ahí marcadamente pasamos del criterio objetivo al criterio subjetivo, al menos ese alcance, y creo que de manera correcta, dio el Consejo de Estado a la Ley 1107 de 2006. En adelante, a partir de la Ley 1107 de 2006, todo viene para el contencioso. ¿Por qué razón? Porque de por medio hay una entidad estatal y hoy lo que determina la competencia de esta jurisdicción es que de por medio haya una entidad estatal. Eso significó que a partir de la Ley 1107, el juzgamiento de la actividad contractual del Estado, toda íntegra, se vino a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No sé qué pasaría acá,
pero por lo menos en Bogotá, la inundación de los tribunales en aquella época con procesos ejecutivos del Banco Agrario fue inmanejable, porque todo eso se venía conociendo por la jurisdicción ordinaria y el proceso ejecutivo tenía una entidad estatal de por medio y luego, cuando se iba a presentar la demanda, esta debía ser presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La situación que se presentó fue la que dio lugar a que el tema se repensara en la Ley 1437, que es el conocido comúnmente como el CEPACA, es decir, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el cual se establecieron dos normas para poder hablar del tema. La primera norma es el artículo 104. Norma que de manera clara establece en el primer inciso un criterio material para atribuir competencia a esta jurisdicción, porque dice que esta jurisdicción se encargará del juzgamiento de las controversias derivadas de los actos, hechos, operaciones, contratos, en tanto les sea aplicable o estén sometidos al derecho administrativo. Eso volvía a enredar el tema. Pero a renglón seguido la norma dice, además, juzgará los siguientes temas. Y empieza señalando, va a juzgar, entre otros, en todos esos numerales, va a juzgar los contratos celebrados por el Estado, con independencia del régimen de derecho que les sea aplicables. Artículo 104, es decir, mantenía el criterio de la Ley 1107 en el sentido de establecer que esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, con independencia del régimen de derecho aplicable al contrato, sin tener en cuenta la destinación del objeto contractual, sin tener en cuenta que la entidad que contrata es o no una entidad que cumpla función administrativa. Entonces, la ley 1437 sencillamente establece todos los contratos donde sea parte de una entidad estatal vienen a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y para los solos efectos de la ley, define el contrato estatal, perdónenme, la entidad estatal, solo para los efectos de esta ley. Y la define en el sentido de que es toda aquella donde el Estado tenga una participación superior al 50%. De ahí en adelante no hay dudas, no hay cuestionamientos, cualquier contrato celebrado por una entidad en la que la participación del Estado sea superior al 50%, viene a ser juzgada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y a renglón seguido, viene una norma que es el artículo 105, que seguramente para los expertos en derecho público es inentendible, porque las autoridades públicas, y los jueces lo son, no tienen más competencias que aquellas que les han sido atribuidos por la Constitución o la ley, artículo 121 de la Constitución. Pues yo no le tengo que decir a un juez lo que no puede hacer, basta con que le diga qué puede hacer y él sabe que todo lo que no puede, lo que no está expresamente atribuido, pues sencillamente no lo puede hacer. Pero uno encuentra un 105 y es un 105 que dice de qué no conoce el juez. La norma es absolutamente absurda, pero está perfectamente justificada, ¿sí? En una teoría pura de competencias administrativas, de derecho administrativo, una norma de ese talante no debería existir. Pero como ha habido tantas discusiones siempre, que si el contrato es de aquí y de allá, que a quién le corresponde, que entonces el administrado de justicia hace injusticia. Entonces, en el 105 la comisión redactora decidió decir de manera categórica, usted de qué no conoce, para que usted no después no se ponga sobre el tema a decir que sí y que no. Y en el tema contractual la norma es perfectamente clara. Y es clara al señalar el 104 que conoce de todos los contratos celebrados por una entidad estatal es aquella en la que el Estado tenga participación superior al 50%, y en el 104 se refiere puntualmente a los contratos celebrados por la CSPSA. Recuerden que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios pueden ser oficiales, particulares o mixtas, y la norma expresamente dice
cuando se trata de contratos celebrados por ESPSA, no le toca conocer del tema. Entonces la norma agrega, claro que si en el contrato se pactó o se debió pactar una cláusula excepcional, usted tiene que conocer del tema. Eso ya es menos fácil, eso es menos directo, porque entonces hay que entrar a analizar el contrato, a ver si se pactó una cláusula excepcional, y eso es muy fácil, hay una cláusula excepcional, venga para la jurisdicción contenciosa administrativa, pero entrar a analizar si en el contrato se debió pactar una cláusula excepcional, es que un juez que todavía no tiene competencia se meta con el fondo del asunto, pero finalmente pues algo mejora, algo aclara. Van a conocer de todos los contratos, excepto de los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, a menos que en ese contrato se haya pactado o debido pactarse cláusula excepcional. Y el 105 dice, claro que tampoco van a conocer de los contratos celebrados por las entidades estatales de crédito de seguros financieras, intermediarias de valores, intermediarias de seguros, pero dice, para el cumplimiento de su objeto. Esos contratos se juzgan por la justicia ordinaria, y eso no es tan fácil tampoco. Y no es tan fácil porque la gran discusión siempre ha sido qué es para el cumplimiento de su objeto. Mire, yo soy un banco, ¿sí? Y yo como banco presto, hay unos contratos bancarios que están regidos por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ese es el cumplimiento de mi objeto. Ah, pero yo no puedo cumplir mi objeto si no limpio las oficinas. Yo no puedo cumplir mi objeto si no le doy café a los empleados, no puedo cumplir mi objeto si no tengo vigilancia, no puedo cumplir mi objeto si no compro unos software especiales de seguridad para que esto funcione como corresponde. Entonces, entrar a desentrañar qué es para el cumplimiento del objeto y qué no es para el cumplimiento del objeto, con el fin de definir ab initio, de entrada, al principio, al comienzo del proceso, quién es el juez competente, vuelve a generar realmente un gran caos. Pero hemos progresado, créanme que hemos progresado, es decir, pasar del decreto 01 del 84 a la ley 1437 en materia de definición de competencias, sin duda alguna, ha sido un progreso. Hoy por lo menos la respuesta de entrada, la primera, delanteramente, que a mí se me ocurre cuando me preguntan ¿dónde presento una demanda contractual en contra del Estado? La primera que se me ocurre es ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a menos que encuentre las excepciones. Una, que se trate de una demanda en relación con un contrato celebrado por una ESPSA, o dos, que se trate de un contrato celebrado por una entidad estatal de crédito de seguro financiero, intermediaria de valores e intermediaria de seguros, con todas las especificidades y vicisitudes que el análisis del contrato puede traer a la hora de determinar la competencia. Eso significa que cuando voy a demandar la preparación y formación del contrato, cuando voy a demandar los actos que se producen durante la formación del contrato, me tengo que ir para la justicia ordinaria. ¿Y cómo llego? ¿Cuál es el mecanismo procesal que tengo para activar la competencia del juez? Y entonces usted se va al CEPACA, al igual que se iba al Código Contencioso Administrativo, y usted lo primero que hace es pegarse contra la pared, porque es que usted lo que se encuentra son una cantidad de mecanismos procesales que buscan la revisión de legalidad de actos administrativos. Y esos mecanismos usted los encuentra por allá como a partir del 140, son las pretensiones de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa, contractual, acción popular, acción de grupo, en fin, toda esa gama de pretensiones que atacan la legalidad de las actuaciones de la administración cuestionando actos administrativos. Pero es que, ¿cuáles actos administrativos? Estamos hablando realmente de actos administrativos, ¿cuál es el mecanismo para acudir? La sección tercera del Consejo de Estado ha venido decantando la tesis cada vez más asentada en el sentido de que la actividad de contratación del Estado per se, por sí sola, es una actividad administrativa. Y el legislador le está dando la razón. Cuando miramos la ley 1150 de 2007, que modificó el Estatuto de Contratación de la ley 80, y su gran modificación vino por cuenta de la ley 1150. Ha sido tocado en otras normas, pero digamos que la modificación central ha sido por cuenta de la ley 1150 de 2007. Y dentro de esas modificaciones centrales, digámoslo así, dentro de esas modificaciones centrales,
Esa ley 1150 de 2007 estableció en un artículo 13 una disposición conforme a la cual las entidades que no están sujetas al estatuto, en todo caso, aplicarán en sus contratos, 1, los principios de función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución, no deja duda, no es cualquier principio, no, la norma dice expresamente, los principios de función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución. 2, aplicarán los principios de gestión fiscal consagrados en el artículo 267 de la Constitución. 3, aplicarán el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. ¿Qué comporta esa norma? Que es posible que el Banco Agrario no esté en el Estatuto de Contratación, que es posible que Ecopetrol, empresa industrial y comercial del Estado, no esté en el Estatuto de Contratación, que es posible que una empresa social del Estado no esté en el Estatuto, que es posible que una ESPSA no esté en el Estatuto, pero en todo caso, ESPSA, empresa industrial y comercial del Estado, usted cuando va a contratar, no se le olvide que hay un artículo 209 de la Constitución que tiene que aplicar, y allá están los principios de igualdad, economía, celeridad, eficacia, transparencia, todos aquellos que son propios de la función administrativa. Y ustedes deben conocer la dificultad a la que se enfrenta una entidad de carácter comercial o industrial que se mueve en el mercado de la libre competencia o se ahoga, que corre riesgos o se ahoga, teniéndole que mostrar a todo el mundo sus secretos, ¿sí? Porque transparencia, y la transparencia se desenvuelve, se desarrolla a través de unas normas que indican claramente que tiene que entregarse la documentación que se pide. Es que además están sometidos a las normas de austeridad del gasto público, y entonces a una señora que era gerente de empresas públicas de Medellín, la prensa le hizo un escándalo monumental porque se gastó 100 millones de pesos en una vajilla. La señora salió a explicar, ay, ¿yo qué hago si a mí no me dejan gastar restaurantes para invitar a la gente y yo tengo que invitar o no negocio? ¿O cómo creen que vendo? ¿Sí? Y tenía toda la razón. Eso no funciona, no son compatibles, no compaginan. Yo no le puedo poner principios de función administrativa a entidades estatales que están metidas en el campo industrial y comercial y moviéndose en el mercado de la libre competencia. O cumplen función administrativa o no, pero el legislador decidió que cumplían función administrativa. Esto se traduce en que el Consejo de Estado ha venido sosteniendo, y ahora además con ese argumento, que los actos que produce una de estas entidades con ocasión de la selección del contratista para poder celebrar un contrato son actos administrativos. Óigase bien, no pueden proferir ningún acto administrativo distinto, es que tienen vedado el proferimiento de actos administrativos, es que la norma no les ha dado competencia para proferir actos administrativos, es que las autoridades públicas no pueden hacer sino aquello que les ha sido mandado por la Constitución y la ley, pero el Consejo de Estado ha deducido que si tienen que cumplir principios de función administrativa en el tema contractual, pues toda la actuación que se produce con ocasión del tema contractual es actuación administrativa, luego producen actos administrativos. Entonces, todo lo que hacen para poder seleccionar a su contratista en esa etapa precontractual son decisiones que adoptan a través de actos jurídicos que puede adoptar cualquier particular, pero que por tratarse de una entidad que está sujeta al artículo 13 de la ley 1150, pues lo que está profiriendo son actos administrativos y como tales se controlan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Conclusión de este punto: cualquier mecanismo de control de la actividad precontractual del Estado en general, sujeto al estatuto, sujeto a normas de derecho civil o comercial, como perfectamente puede ser, se hace ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y 2, a través de los mecanismos establecidos en el Código Contencioso, es decir, a través de pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, o a través de pretensiones contractuales, porque ha entendido el Consejo de Estado que todas las decisiones que se profieren en esa etapa, con independencia de la entidad que las profiera y del régimen de derecho del contrato, son actos administrativos. 3.
¿Cuál es el mecanismo idóneo para poder demandarlos? ¿Sí? ¿Cómo los demando? Ya sé que ante el contencioso, ya sé que todos son actos administrativos y vamos a ver cuál es el mecanismo procesal idóneo. Es importante tener en cuenta que la norma se ocupó de manera expresa del control de la actividad precontractual. Y el CEPAC establece hoy con claridad que los actos que se producen con ocasión de la actividad precontractual del Estado son controlables judicialmente a través de las pretensiones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso. Esto también tiene unos antecedentes importantes. Desde el decreto 01 del 84 se estableció la que en aquella época se denominó acción de controversias contractuales, destinada a las partes del contrato para que éstas pudieran pedir la declaración de existencia, de nulidad, la revisión, la liquidación, los ajustes a que hubiera lugar con ocasión del contrato. Pero la norma era clara al señalar acción de controversias contractuales, las partes de un contrato podrán. Esa redacción en ese sentido impone que haya un contrato, porque la norma empieza, las partes de un contrato. Y entonces, ¿qué pasa con los actos precontractuales? Solo pueden demandarse cuando haya contrato. ¿Y qué pasa si nunca hubo contrato? Se adelantó el proceso de selección, licitatorio, abreviado, cualquiera de esos procedimientos. Y en lugar de adjudicar, se declaró desierto porque no se encontró ninguna propuesta idónea. Entonces todo lo que hizo la administración se quedó sin control judicial. Y en Colombia no existe inmunidad de jurisdicción para ningún acto. Hasta los actos políticos son susceptibles de control judicial. Entonces se quedó sin control, no hay nada que hacer. Entonces la jurisprudencia, en vigencia del decreto 01 del 84 del CCA, construyó una tesis conforme a la cual, si la norma de las acciones relativas a controversias contractuales solamente partía del supuesto de la existencia del contrato, era evidente que esa norma no era capaz de servir para juzgar los actos previos o separables y en consecuencia las demás acciones que había en el código, las de nulidad y restablecimiento del derecho, debían ser las utilizadas para poder juzgar esos actos precontractuales. Eso permitió que el pliego de condiciones fuera demandado para que se pidiera su nulidad, que el acto de adjudicación fuera demandado en nulidad y restablecimiento del derecho, pero había un inconveniente gravísimo. Como la tesis fue jurisprudencial y la norma legal establecía que la nulidad puede ser promovida en cualquier tiempo, pues el contrato ya se había ejecutado y todavía estaban demandando el pliego de condiciones, ¿sí? Porque fue la jurisdicción la que dijo, hay que echar mano de los mecanismos que existen, porque lo que sí no existe en este país es inmunidad de jurisdicción. Luego tenemos que ver cuáles son los mecanismos que existen para poder demandar esos actos precontractuales. Esa tesis trató de ser recogida y mejorada por la ley 446 del 98, en una norma que de verdad yo siempre pensé que era fatal, pero que acabo de ver un auto de abril de este año unitario del Consejo de Estado en el que tratan de volver a imponer la tesis de la norma. Y la norma es la siguiente. La ley 446 del 98 introdujo una modificación al artículo 87 del Código Contencioso Administrativo. El 87 hablaba de la acción relativa a controversias contractuales como se las acabé de mencionar. Las partes de un contrato podrán pedir que se declare su nulidad, Pero esta norma introduce un segundo párrafo voluminoso, con muchos temas, y para referirse a la actividad precontractual. Entonces la norma dice, en aquella época, 446 del 98, empieza a regir el 7 de julio del año 98, y la norma dice, los actos precontractuales podrán ser demandados a través de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho según el caso. Jurisprudencia, eso había dicho la jurisprudencia, si no hay acción contractual entonces hay nulidad y restablecimiento del derecho.
Y agrega para solucionar aquello de que la nulidad se podía presentar en cualquier EPA. Hace el siguiente agregado. En todo caso, la demanda debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación, publicación o comunicación del acto según el caso. ¿Por qué dice según el caso? Porque si es el pliego de condiciones, el pliego no se notifica, sino que se publica. Porque si es el acto de adjudicación, este se notifica al beneficiado, pero se comunica a los proponentes vencidos, al menos en aquella época era en esas condiciones. Entonces la norma previó todas las situaciones y dijo, estos actos pueden demandarse en acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, pero en todo caso deben demandarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación. No era muy buena, pero no era tan terrible. Digamos que no era muy buena porque 30 días no son nada. ¿Dónde se complicó el asunto? Porque la norma agrega, en todo caso, si ya se celebró el contrato, si ya se celebró, entonces la ilegalidad cometida en los actos previos, en el pliego, en la evaluación, en el acto de adjudicación, decía la norma, la ilegalidad cometida en los actos previos solamente podrá ser invocada como causal de nulidad del contrato, si ya se celebró el contrato. Eso implicaba una violación manifiesta del derecho de acceso a la justicia. Basta mirar cualquier cronograma de un proceso de adjudicación de contrato. Adjudicación, 10 de julio, celebración del contrato, 10 de julio a las 7:30. ¿Sí? ¿Qué hacía la administración? Impedir que se demandara los actos previos a la celebración del contrato, porque la norma lo impedía. La norma decía, si ya se celebró el contrato, lo único que se puede hacer es demandar la nulidad absoluta del contrato por el vicio cometido en el acto de adjudicación. Y la pregunta es, ¿y eso como para qué le sirve al licitante vencido, al proponente vencido? Y ubiquémonos en la realidad de los tiempos. Se adelanta un proceso licitatorio, ustedes dos resultaron vencidos, la doctora le adjudicaron el contrato, y ustedes que fueron vencidos no podían presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del acto de adjudicación para que se los indemnizara. Nulidad y restablecimiento del derecho comporta, además de la anulación, el pago de perjuicio, la utilidad que hubieran percibido de haber ejecutado el contrato. No la pueden presentar porque la administración hábilmente firmó el contrato con ella a la media hora, al otro día, al día siguiente, entonces usted no alcanzó a presentar la demanda. Entonces, ¿qué decía la norma? Como no alcanzó a presentar su demanda, no es que no le vayamos a dejar venir a la justicia, venga, pero a lo único que puede venir es a pedir la nulidad absoluta del contrato de ella. ¿Cómo para qué? ¿Sí? ¿De qué les sirve a ellos que fueron licitantes vencidos que se le anuncie el contrato a ella? Nada, porque además para cuando fallen el contrato está ejecutado de vicio. No es que a ella le anulen y los pongan a ustedes a ejecutar, no, es que pasaron 10 años y el contrato está totalmente ejecutado. Esa tesis fue nefasta, absolutamente nefasta, tuvo muchos pronunciamientos jurisprudenciales y se solucionó con la 1437, porque la 1437 estableció claramente que los actos que se producen en la actividad precontractual son demandables en acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a la notificación, comunicación, publicación según el caso, y no dice nada del contrato. ¿Cuál fue la reforma? No es como dice el auto de 17 de abril que hubo una omisión legislativa y que no dijeron qué pasaba con el contrato, no, es que la norma quiso volver al sistema anterior donde no ataba la posibilidad de demandar los actos precontractuales a que existiera o no existiera contrato. La norma fue clara, el contrato se demanda a través de la acción contractual y los actos precontractuales se demandan a través de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y para el efecto tiene 4 meses, es decir, perfectamente se puede demandar con independencia de que el contrato exista o no. ¿Cuál es el único requisito? Que se haga dentro de los 4 meses siguientes a la notificación, publicación, comunicación. Auto de 17 de abril, por fortuna no es de sala, es únicamente de ponente, todavía hay tiempo de que se reflexione sobre el asunto, pero el auto dice lo siguiente: es que el legislador de la 1437 incurrió en una omisión legislativa, porque cuando permite que se demande solo el acto de adjudicación sin demandar el contrato, como el acto de adjudicación es ilegal, el legislador está permitiendo que un contrato ilegal surta efectos y se ejecute y siga para adelante.
Y yo me pregunto, ¿desde cuándo yo tengo que cargar a los vencidos con la adjudicación y titulares de un derecho cierto a que se les indemnice con la obligación de demandar el contrato para poder obtener una indemnización? Sobre todo hoy, cuando por virtud de la democracia representativa se encuentra uno con mecanismos judiciales eficaces para poder solucionar el tema contractual, a través de la acción de tutela, a través de la acción popular, que también permite que se entre a cuestionar la legalidad del contrato, la validez del contrato, y que da lugar a que sea posible que uno pueda solicitar esa nulidad del contrato. En síntesis, frente a este punto, los actos precontractuales pueden ser demandados a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Para el efecto se tienen 4 meses, legislativamente no se exige ningún otro requisito, no es necesario demandar el contrato, pero reciente jurisprudencia del Consejo de Estado, no de unificación ni siquiera de subsección, sino simplemente de ponente, ha dicho que para poder demandar los actos precontractuales es necesario demandar el contrato, y hace este agregadito: como tiene que demandarse junto con el contrato, no hay 4 meses sino 2 años, es decir, el mismo término que se tiene para demandar el contrato. Lo que uno se encuentra en este evento no es una interpretación, sino un absoluto cambio de la norma legal. La norma legal dice otra cosa, trae un término de caducidad diferente, trae unos requisitos diferentes, y por disposición judicial se está cambiando el tema. Finalmente, ¿dónde demandar? Sí, ya sabemos que es jurisdicción contenciosa administrativa, ya sabemos cuál es el mecanismo, ya sabemos cuál es el término. ¿Dónde? La regla general para demandar contratos es donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Pero como los actos precontractuales se demandan a través de la acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda debe ser presentada donde se profirió el acto, lo que no es tan malo si se le mira de manera aislada, porque el contrato lo tenía que ejecutar en el Amazonas, en un lugar apartado, pero la entidad que profirió el acto fue la ANI. Entonces, ese acto administrativo debe ser demandado en Bogotá, porque la regla para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho es el domicilio está constituido por el lugar donde se profirió el acto. Inconvenientes: yo no puedo tener un contrato demandado en el Amazonas, porque si voy a demandar el contrato es en el lugar donde se profirió el acto, y estar demandando la nulidad y restablecimiento del derecho en Bogotá. Un inconveniente más de la reciente tesis del Consejo de Estado, que obliga a demandar los actos precontractuales junto con los actos contractuales. Todos estos elementos deben ser considerados a la hora de controlar la actividad precontractual del Estado. Son normas que realmente han tratado de facilitarse, han tratado de hacerse más elementales, pero que terminan siendo muy casuísticas, y en relación con cada situación que se va presentando, los jueces van adoptando decisiones. En el mejor de los casos, lo que resulta de todo inconveniente es cuando el espíritu del juez no es interpretar, facilitar, proteger el patrimonio público, como este auto que les acabo de referir, que no comparto, pero que en todo caso es impecable, porque dice que no se puede dejar ejecutando un contrato que es totalmente ilegal, por lo menos tiende a buscar la finalidad que corresponde a la contratación estatal, que no es ninguna distinta a la garantía de la prestación de los servicios públicos y de los fines del Estado. Lo grave es que a través de esta actividad, que en muchas oportunidades tiene legitimación universal, como sucede con la acción de nulidad, con las acciones populares, con las acciones de tutela, es decir, pueden ser intentadas por cualquier persona, lo que se busque no sea controlar judicialmente la actividad de la administración, sino torcer la actividad de la administración, logrando a través de decisiones judiciales impedir que los contratos se adjudiquen, o logrando que los contratos se adjudiquen a un destinatario concreto y desconocido. Muchas gracias.